Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, según a la hora que estén viendo este grandioso podcast, a un nuevo episodio de Política Paranormal y más. En esta ocasión tenemos es un especial. Este especial es una de tres sagas, por así decirlo. Este especial inicia hoy que es un especial de Mes del Niño. Vamos a dar a conocer datos de por qué se suceden cosas cuando los niños tienden a desvivir personas, para no decir la otra palabra y que YouTube no nos banee el video. ¿Por qué suceden estas cuestiones? ¿Qué es lo que lo ocasiona? ¿Por qué se dan quiebres? Vamos a hablar de casos importantes dentro de lo que es de la sociedad mexicana, así como algunos datos a nivel pues mundial de lo que ha sucedido. Y pues en esta primera trilogía, en este mes de abril, pues como es acorde al Día del Niño, al mes del niño, pues vamos a hablar de por qué se da esta situación con los niños que tienden a desvivir personas. En mayo hablaremos del caso de las mamás y en junio del caso de los papás. Muy bien, pues bueno, empezamos. ¿Qué sucede cuando la inocencia se quiebra antes de tiempo? ¿Es la maldad algo con lo que se nace o es el entorno el que fabrica un pequeño desvividor? Pues vamos a recorrer estos casos internacionales, así como algunos que cambiaron las leyes a través de estas tragedias que lamentablemente pasaron tanto en México como en Nuevo León y a nivel nacional. Empezamos. Pues bueno, Alfredo, mira, te cuento. Uno de los casos, pues, que a lo mejor más remembrados a nivel México, que se tiene, que es relativamente reciente, apenas va para 10 años, fue el caso, que no sé si te llegas a acordar, fue el caso del Colegio Americano Noreste, del que está acá por el sur de la ciudad, donde se puede decir adolescente de entre máximo 15 años, un 18 de enero, entró al salón de clases con un objeto que hace pum pum y pues hizo un pum a su maestra y a varios compañeros y después se privó de la vida. Este caso, bueno, fue tan mencionado porque se dice que fue ocasionado a través de un grupo en Facebook denominado la Legión Hulk, donde ahí hacían retos y dentro de uno de los retos él había mencionado que iba a desvivir a personas ahí en su salón. No sé si te acuerdas. Sí, este, yo me acuerdo que estuvo involucrada esa situación, fue, pues, imagínate, o sea, hubo grabaciones del salón de clases del lamentable suceso y sí estuvo involucrada esa que viene siendo comunidad, ¿no? De Face, que fue una Fue un comunidad del grupo, grupo de Face, ajá, fue un grupo, fue sé comunidad que del grupo de Face. ujú, no sé si todavía Este, exista o no, tengo entendido que ya no. Ahí estaban compartiendo situaciones muy fuertes, inclusive todavía hace unas semanas se estuvo todavía escuchando de cómo este grupo de la Legión Hulk hizo grandes, por así decirlo, ya ahorita que ya no son jóvenes, tienen muy presente cómo la Legión Hulk, inclusive, aparte de estar incitando estas cuestiones, salud, también estaban incitando a otras acciones de violencia, por así decirlo, inclusive de acoso hacia lo que es a mujeres y hacia lo que es a niños. Y pues se dice que a raíz de ahí pues se dio toda esta situación ahí en el Colegio Mexicano Noreste. Fue realmente una situación muy fuerte porque
no es muy común que en México, a pesar de los signos de violencia que existe a nivel nacional, que de repente hay situaciones de cruces de balas, en- pero no es común que pasen en las escuelas, a diferencia de lo que es de Estados Unidos. Y pues que todo quedó grabado, quedó filmado. Muy bien. Nada más cabe recordar que esta situación fue el 18 de enero del 2017. ¿Sí? Así es Fue un correcto. estudiante de secundaria de 16 años y pues las agresiones fueron directamente contra la profesora y los compañeros. El tipo de objeto que se utilizó, pues sí, en las investigaciones ya después como que se investigó qué fue lo que sucedió, pero fue muy lamentable porque fue contra los compañeros, fue contra la profesora y ya después se ultimó. Este, Lamentablemente yo recuerdo mucho ese tiempo porque mi hijo tenía más o menos esa edad, entonces sí fue encontrar lo que fue, pues platicarlo y sabes qué pasó y pues él me empezó a enseñar de esos grupos que se hacen en Face, que se llama Electron Hold, había como 5 respaldos más o menos y sí había información del menor donde más que todo fue muy triste la situación que estaban ahí, o sea, es que entre los mismos integrantes del grupo, pues se puede decir que se motivaban a realizar actos que atentaran contra la salud de varias personas, inclusive la de ellos. Y sí, la situación de este joven, pues era de que él se sentía muy triste, así comentaba que ya no aguantaba y que iba a hacer algo para hacerlo. Entonces sí se dio esa situación. Creo yo que es la primera que tuvo esta, pues este alcance en noticias, porque fue también en Monterrey, en un colegio privado, y pues fue muy grave la situación. Ya lamentablemente no hubo más que encontrar, porque pues no, qué testimonio salió, ¿verdad? Salió que ese tipo de objetos que utilizó se utilizaba en casa, ¿verdad? O sea, para papá, utilizaba para hacer la casa deportiva. Exacto, tal cual, como tú lo indicas. Otro de los casos fuertes, ya tenía tiempo que se había suscitado una situación, se puede decir, hasta cierto punto, no similar, pero fue el caso por allá ya es antiguo, del 2002. Fue un caso que estremeció, el caso referente a la niña Ana Nazar, que fue lamentablemente víctima de Julio Castrillón. Julio Castrillón, pues en ese momento tenía 16 años. Ambos vivían en la zona de San Jerónimo, una zona pues pues de una clase social media alta, de aquí de Monterrey. Y pues él desvivió a, a esta Ana. Ella tenía 13 años, con un arma blanca, pero y aquí en la nota mencionan que fue con un arma blanca y un mazo de construcción. Particularmente ese caso fue uno de los últimos casos que aquí les vamos a poner al momento de la edición, que lo compartieron en Mujer Casos de la Vida Real. Fue uno de los últimos episodios de Mujer Casos de la Vida Real. Y él, de hecho, ahí en ese episodio recrean la escena que él desvivió a Ana, pero con pesas, con mancuernas, que se las dejó caer en la cabeza. Y ya una vez que hizo esta atrocidad, pues la enterró en el jardín de su casa. Aquí inclusive también se mencionaba que él estaba un poco obsesionado con el juego de The King of Fighters y que hasta se pintaba el cabello de color rojo. Y se entró todo lo que es una polémica porque ahí empezó un debate a nivel nacional
donde se empezaba a discutir si ya los adolescentes era necesario que se juzgaran como adultos, porque pues él al tener 16 años, pues fue sentenciado aquí en México. La pena dicta que cuando son situaciones así, solamente sean de 5 años. Y pues él salió, pues prácticamente salió a los 21. Y hubo mucha indignación por parte de la familia de Ana. Y pues el Monterrey del 2002 era todavía un Monterrey muy, muy tranquilo. No se necesitaban, no era mucho estar viendo estas situaciones. Y de hecho, cuando trascendió mucho, porque él prácticamente salió en el 2007 y hubo toda una nota de cuando salió y todavía estaba diciendo que, pues, mandando mensajes a la familia que lo perdonaran. De hecho, particularmente la familia de Ana es una familia muy cristiana que practica mucho lo que es lo que es la religión cristiana, son protestantes, iba diciendo, puedo pronunciar lo que es la otra palabra, no son católicos, pero pues ellos comentaban que particularmente la mamá en entrevistas, aquí vamos a poner un fragmento al momento de la edición, donde decían que todo se le dejaban a lo que es en la mano de Dios, pero reitero, para el Monterrey del 2002, que todavía era un Monterrey muy tranquilo, esta situación sí fue una situación que trascendió y que sacudió a todos los hogares en Nuevo León. Esa, ese caso, pues bueno, tuvo demasiada notoriedad por cuestión de publicidad. Fue el 2 de marzo del 2006. ¿Sí? Y así Eh, como tal dices, ajá, sí, se supone que entró de manera clandestina, pero pues, estaba recibiendo pues de lo que era su novia, Erika Peña Cos, en ahí, ajá. gente casino en la colonia Cumbres. Vaya, ha habido muchas situaciones, sobre todo en Cumbres, donde ha habido muchos, pues bueno, vaya, ha sucedido muchos casos graves, ¿verdad? Que se ultimaron personas. Aquí pues la cuestión es de que hubo mucha notoriedad y hubo mucha involucración de las televisiones locales. La, la mamá afectada, pues era una astróloga, ¿verdad? Desde entonces trabajaba como astróloga en la televisión local. Y pues dicen ahí que hubo involucramiento de la cadena multimedios para que se movieran ahí, se retratase, se manejó una narrativa donde afectaba mucho a Santoy, porque si hubo, se demostró que en casos ahí había habido situaciones donde las declaraciones no eran correctas, tanto de él como de Erika, involucrada, la otra la novia, ¿verdad? En ese entonces, que fue involucrada, y pues lo raro es que Diego jamás cambió su versión, siempre fue igual. Y pues lamentablemente ella queda testigo, pues sí cambiaron las cosas. Por parte de Diego Santoy, pues tuvo su club de fans, yo me acuerdo, que estaba una chica que formaba parte del club de fans que estaba muy grande. Ya después cuando inclusive creo que ellos se casaron, tuvo un hijo con ella, ¿sí? Y ella también siempre comentó que él siempre fue inocente porque ella también era parte del grupo de amigos que veían que tenía muchas situaciones. Vaya, fue demasiado, por todos lados, fue demasiado este, espectacular, porque inclusive hasta la abogada de que lo iba a defender, o que estuvo en el primer caso, ¿sí recuerdas el nombre de la abogada? Raquel. Raquel Villanueva, lamentablemente también ella la ultimaron en proceso. Pero la cuestión es de que aunque la licenciada Raquel tenía muchas dudas, o que se le cuestionaban a quiénes eran sus clientes, pues sí tenía ella sus etapas de altruismo, ¿verdad? Entonces, que trataba de defender personas que sí veían que el caso que algo estaba raro, no había las pruebas. Por ahí se filtró inclusive que las armas, bueno, los instrumentos, las herramientas que utilizó para perpetrar el hecho no estaban ni siquiera en las evidencias.
sea, que era una descripción que, digamos, marcaba un martillo de construcción de una manera y resultaba que el martillo era totalmente distinto, allá, o sea, hubo muchas irregularidades. Por eso el caso en el 2023 se volvió a abrir cuando algunos de sus compañeros reclusos de Diego Santoy, de un tal Axel, pues dijo en un podcast que, que le dio al juez, o sea, información y donde él era un expiatorio. Entonces, por parte de personas que son abogados, licenciados en ciencias jurídicas que he conocido, comentan que para abrir un caso es muy difícil, la verdad, para hacer la reapertura de un caso que ya estaba, por así decirlo, cerrado, es porque tuvieron que ver muchas irregularidades de por medio. Entonces, pues mira, en perspectiva personal, no tiene nada que ver con el podcast, ni nada de esto, ni con lo que vamos a comentar como cuestión personal. Está muy raro que todo esto se haya reabierto una vez que Erika ya no vive aquí, ni de los familiares vive aquí, ya rehicieron su vida y ya, o sea, ni siquiera se encuentran en México, ¿sí? Entonces, pues hay algo ahí muy raro, ¿verdad? Muy raro, pero pues así se hicieron las cosas. Bueno, el caso de Diego Santoy, cuando sucedió esta situación, pues él ya no era tan niño, tan adolescente, ya tenía, lleva a cumplir 21 años. Igual era el caso de Erika, su novia. Este, ella vive en México. Ella se casó con un empresario en San Miguel Allende. Ella es donde vive aquí actualmente. Los papás de Erika estaban ya en un proceso de divorcio. Algo también de las investigaciones que se dieron después de la sentencia, porque fue un caso muy mediático a nivel nacional e internacional. Salió después a la luz que la mamá de Erika, esta astróloga, Tere Cos, que daba lo que eran los horóscopos en una sección de Viva la Vi, este, que es un programa de revista desde la mañana que ya tiene muchos Eras años. cliente, tú de ellos, sí los veías. Sí, sí, sí lo veía. Y ella cuando era un programa de revista y pues sí, tenían pues, se estaba hablando mucho lo que es la parte de la temática ahí en multimedios, inclusive cuando se dio todo este proceso que iban a agarrar a Diego, también se le involucró lo que es al hermano de él, y el hermano sí dijo varios factos, por así decirlo, que decía de que es que no fue ella, que no fue él, perdón, fue Erika. También hablaba de que había sido la mamá, que estaba muy involucrada. Y cuando se estaban todas estas noticias, que es parte de la edición que vamos a mostrar ahí en un pequeño corto, ahí se menciona donde inclusive el hermano daba la espalda a Multimedios. Pero sí, Multimedios sí hubo mucho peso para que el proceso se agilizara lamentablemente de una manera muy rápida. Y en este inter, lamentablemente, pues, la autora intelectual fue Erika, que ella pues me tocó lo que sé que el cuello porque ella hizo una situación de que ya después de que desvivieron a los niños, Diego, pues ella tomó como un cuchillo y se cortó aquí la parte del cuello y se lastimó parte de las cuerdas vocales y ya inclusive cuando fue el careo fue toda una situación muy actuada por parte de ella. Pero pues bueno, ya lamentablemente él también rehizo su vida, él se casó, efectivamente tal cual como lo mencionas, él tuvo un hijo, y pues ella lamentablemente sigue preso, ella está libre, inclusive él terminó una carrera estando preso, él es abogado ya, y pues esperemos que sí se pueda revertir la sentencia, pero tal cual como tú mencionas, tiene que buscar todos los argumentos y otra vez y estar solicitando al juez que se reabra el caso con las pruebas suficientes y necesarias. Los papás en este momento ya no están en México, se divorciaron, ya estaban en proceso de divorcio
La escena donde se citó todo esto, la casa fue demolida, el terreno ya fue vendido, inclusive creo que ya están en proceso de construcción de otra casa. Igual al momento de la edición, pues vamos a poner ahí lo que es la referencia. Muy bien. Correcto. Pues eso fue en el 2020 cuando hicieron que un juez aceptó un recurso de amparo por parte de los abogados de Central. Pero pues, Ajá, o sea, se ordenó la anulación y otra vez reposición de los careos donde, pues para ver, o sea, vaya, donde hubo también se puede decir que hubo irregularidades, pero sí aquí la cuestión del Estado de Nuevo León, lo que viene siendo, pues, el Estado de Nuevo León fue el que dictó la sentencia definitiva. Y pues sí, como dices, ya no había manera de tener nuevamente pruebas porque se demolió el, la propiedad, ¿verdad? No sabía que se había vendido ajá, nuevamente. Por ahí escuché personas que habían estado pues presos, que habían estado ahí con él y se comentaban que él todos los días le daban lo que eran platos desechables o platos de plástico, se los ponían en todo su cuerpo con cintas porque pues sí, que tenía miedo de que atentaran contra su vida y los mismos de ahí le decían que pues que se protegiera de esa manera, pero pues, algo está muy raro porque a final de cuentas era una persona que no podría decirse que a lo mejor tenía una vida, pues se puede decir, algo acomodada, pero no tiene los suficientes recursos para en realidad andar pagando o lo que se dice en algún tipo de protección, o sea, para que haya tenido aceptación mixta en esta zona, pues lo que es en el canal, ¿no? Como tal, es muy raro, o sea pues ¿quién va a querer meterse o protegerse o protegerlo o decirle algo cuando en realidad, pues si la persona es culpable, pues hasta los niños todos en sus conversaciones dicen, o sea, todos dicen que son inocentes, pero ya sabemos lo que es y pues sí, es una persona que tiene mucho carisma por un sector y que lo conocieron de joven y todo eso. Y pues me imagino yo también que en cuestión profesional, yo creo que no cualquier abogado va a decir, sabes que pues yo te saco si en realidad no confío en ti. O sea, hubo muchas irregularidades, la verdad. Entonces, muy lamentable por ambas situaciones. Tal vez nunca vamos a conocer la verdad realidad, real. Vamos a conocer la verdad jurídica, la verdad legal, pero jamás vamos a saber cómo fueron los hechos. Pero pues como decían, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué no hubo careos? ¿Por qué no hubo dar la cara, verdad? En muchas situaciones lamentablemente, es algo que se vivió y en ese entonces, pues yo estaba estudiando medicina, entonces el hospital que llega directamente por ese tipo de situaciones legales o riesgos de salud, llega en el hospital universitario y a mí me tocó ver a la susodicha y nada que ver con las situaciones que había, nada que ver con, claro, no soy médico, pero tú serías estar con una laptop en tu cama, hablando con tus amigas al día siguiente, que no cuadran absolutamente nada, ¿verdad? Le dejamos a que la verdad algún día va a salir. claro, de que la verdad en un momento va a volver a salir, pues esperemos que se reabra el caso, porque realmente quien es la verdadera autora de toda esta situación que pasó, pues fue Erika. Y ella también debe ser juzgada como lo que fue en el caso de Diego. Eso estamos, ahora sí que eso toda la sociedad regiomontana lo sabe. Y que sí, lamentablemente, pues aquí también tuvo mucho involucramiento por parte de lo que es de esta televisora. Y sí, esperemos, nuevamente esperemos que se reabra, que en algún momento esto se pueda retomar, pero sabemos que va a ser un poco complicado para que se dé, pues, justicia, por así decirlo, ¿no? Bien, otro de los casos ya a nivel nacional más recientes fue el que se suscitó en noviembre del año pasado, del 2025, que fue el desvivimiento de Leila Montserrat, una adolescente de 15 años. Esto pasó en Sonoitia, en Calles, en Sonora.
¿Qué fue lo que pasó? Montserrat había ido con su mamá a una fiesta, ya iba de regreso cuando dos supuestas amigas, una de 13 y otra de 15 años, que es sale que una de hecho también se llama Brittany, la otra amiga, el otro nombre de la otra chica se llama Leila, le dijeron que pues que las acompañara, que iban en lo que llegaban a su casa y estaba relativamente cerca de la casa de esta Montserrat. Las acompañó y pues ellas empezaron a grabar en el celular. ¿Y qué fue lo que grabaron en el celular? Pues el proceso del desvivimiento de de Montserrat, perdón, donde estas dos amigas, Brittany y la otra chica, lamentablemente con dos cuerdas y al momento de botarla hacia atrás, no podemos poner lo que es el video porque es bastante gráfico, muy explícito, pues le ocasionan el desvivimiento. La mamá, al enterarse que no ha llegado a su casa, ella levanta lo que es la denuncia ante la fiscalía y al cabo de 2 días le hacen llegar a su celular el video de donde pues es el desvivimiento, ¿no? De la hija. Después de esto, eh, ya dan con las niñas, pero como son de 13 y 15 años, la sentencia fue, no fue la acorde, te puedo comentar que en el caso de una de ellas le dieron solamente 11 meses y que estuviera desde su casa, a la de 13 y a la de 15 pues sí, pero pues por el tema de al ser menor de edad, pues a lo mucho va a ser de 15, 5 años. Y entra el debate de donde cuando se dan estos casos, porque lamentablemente esta situación se dio en un contexto en que ellas manifestaban que le tenían mucha envidia a Montserrat. ¿De qué? De situaciones a lo mejor muy tontas por parte de los adolescentes, pero entré el debate donde, pues que de hecho la familia, la mamá exigía que fueran sentenciadas como adultas y no como adolescentes, y más por el caso de la de 13 años que literal le dieron 11 meses. Y la de 15 pues nada más va a estar 5 años y si tiene buena conducta va a salir en menos tiempo, en un máximo de 3. Entonces es donde ahí dices, muy similar a lo que pasó con Julio Castrillón y pues que todo quedó grabado, lamentablemente. Sí, la situación fue muy lamentable, fue increíble. O sea, se puede decir que aquí son de esas situaciones donde la la realidad supera la ficción. Es increíble. No sé, es que aquí por este lado Santos, yo no, aún así lo vi y no puedo creerlo. O sea, fue totalmente o sea, fue planeado. Fue De planeado. hecho, o sea, fue planeado, la sacaron de su casa, la llevaron a un domicilio. Todavía recuerdo cuando le dijeron, no, es una sorpresa que jamás vas a, le dijo, jamás vas a olvidarlo. O digo, es una vez en la vida, algo así. Es horrible. Este, le mandaron el video después a la mamá. O sea, vaya, de aquí ya estaba hablando con un psicólogo, le estaba preguntando, y es que esto creo que ni en un crimen de guerra, o sea, esto ya pareciera un crimen de odio. O sea, Exacto. yo entiendo que aquí las imputadas, estas dos menores, pues están lo que es en el grupo etario, ¿verdad? Así se llama, pertenece al grupo etario de entre 14 y 16 años, lo que legalmente impide poner penas mayores de 3 años de internamiento. Aún así no entiendo por qué no les dieron la máxima, deben haberle hecho la máxima, los 11 meses, es absurdo. O sea, 3 años también. O sea, obviamente, aunque los encierren de por vida, jamás van a regresar o van a poder reponer una vida, pero es que cómo es posible que haya sido tan baja la, la pena cuando debe haber sido, parecer, o sea, lo máximo, y que tuvieran algún tipo de consecuencia. Me acuerdo que una de ellas tuvo aparte una pena económica, como difícilmente superaba los 5,000 pesos. O sea,
Así es. Yo recuerdo que hay cuestiones ahí, la ley que implica el costo de una vida, porque también implica el costo, pues lamentablemente, de los costos fúnebres, pues sí, sí son fúnebres, pero ¿cómo es posible que con estos costos, es un caso muy difícil para el juez, yo lo reconozco, o sea, pues es difícil que ya uno quiera odiar al juez es una persona totalmente, quiero creer que es una persona totalmente ajena. Creo que la condena más alta fueron 2 años y 10 meses de internamiento, que no se llegó a las 3. La menor que no, la más pequeña que recibió 11 meses porque hubo como testigo, aunque participó, y se fijó una reparación hacia el daño, fue 5,000, la cantidad exacta, 5,677 pesos. Y me acuerdo que en una entrevista la mamá de la víctima comentó, mira, déjame que lo anoté, que tuve las anotaciones. Adelante. A mi hija la sacaron de mi casa con engaño, actuaron con premeditación al negociar ventaja. Todas las cosas, o sea, para que sea como lo vemos en Estados Unidos, de primer grado. Y después del crimen fueron solapadas por sus madres. También son responsables. Entonces, pues es difícil, uno como padre no defender a sus hijos, pero no sé qué difícil es la situación de esas mamás, qué difícil a lo mejor va a ser la situación de esas personas, esas niñas que cometieron ese caso, pero hasta la seguridad misma, no sé si siguen viviendo donde mismo, porque la sociedad, lo que la ley no protege para que sea justa, pues a veces la sociedad Sí, va a pedir justicia. la sociedad se hace cargo. ¿Sabes? Eso no lo han comentado, pero no, nosotros aquí en la política paranormal y más no podemos decir que al ser una alegoría del delito que vayan y hagan lo propio. Pero tal cual como tú indicas, sabemos que la sociedad se va a hacer cargo y más ante unas situaciones donde realmente no hubo, por así decirlo, justicia para lo que es la mamá. Por último, uno de los casos también muy fuertes que trascendió por el 2015 fue el caso de unos niños en Ciudad Juárez, que ellos jugaron al secuestro con otros niños y que en este caso del secuestro eran niños de 8 o 10 años. Lamentablemente ocasionó que uno de los niños, uno de 11, pues se desviviera. En este juego del secuestro, lo que hicieron fue atarlo, pero pues se les pasó la atadura y pues murió, perdón, se desvivió asfixiado. Aquí también, Yo, bueno, Castillo Juárez, ¿verdad? Lo comentas, no recuerdo, ¿te acuerdas la fecha? Más o menos. sí, fue en el 2015 aproximadamente, pero igual aquí te lo voy a dar de una vez para no errarle jugando. Porque trascendió mucho, porque ahí dijeron, oye, pero por donde igual la mamá estaba exigiendo, pues entramos nuevamente al debate, que fue en 2015 en Chihuahua, así es, y fueron niños No, bueno, otra vez adolescentes, entre 11 y 15, y que le ocasionaron lo que es el fallecimiento a un niño de 6. Y entonces ahí decía la mamá que, oye, pues es que esto fue también, como tú lo acabas de indicar hace un momento, fue con la velocidad de ventaja, cómo era posible, porque aquí lamentablemente pues falleció el niño, ya no, ya por estas situaciones de que inclusive se habló de situaciones de tortura. Fue algo ya realmente muy fuerte. eh, y ahí la mamá estaba exigiendo que se diera lo que las condenas con ya a nivel adulto, no de adolescente, pero pues lamentablemente no sucedió y no trascendió de esta manera. no, pues imagínate, pues no, aquí no es nada nuevo, lamentablemente. Fue el caso, jugaban al, ¿verdad? Ujú. Eso fue lo que fue en Chihuahua, fue una ciudad, fue un barrio que se considera pobre de la ciudad de Chihuahua, la era de San Guillermo, ¿sí?
No Así hablo es. mucho del tema porque eran niños muy pequeños, jugaron eso, estaban fingiendo que, bueno, pues es que lamentablemente el niño, ya la víctima no puede hablar, y entonces ya de ahí son los testimonios de los detenidos, pero se supone que estaban jugando eso, se derivó en violencia, y qué fue lo que empezaron a hacer los demás niños, pues lo golpearon hasta que dejó de respirar, ¿sí? ¿Y qué fue lo que trataron de hacer? Pues trataron, según ellos, de esconder al pequeño en el cauce de un arroyo seco bajo piedras y muebles, ¿sí? Ahí por ese lado, el fiscal que estuvo en esa situación, desconozco si está todavía, Sergio Almaraz Ortiz, comentó que es un problema de descomposición social y no un problema policíaco de pérdida de valores. Esto, quiero comentar algo aquí fuera de ese tema. Yo en el colegio en el que estuve, me acuerdo que todavía estaba en secundaria, y me acuerdo que estaba el colegio muy metido en cuestión de valores, pero estamos hablando, esto fue como en el 2000, no sé, fue el 2000, 1996, 97, por ahí, y ya se hablaba mucho, había una maestría de valores, estaba involucrada la directora, estaban los maestros de civismo, que mencionaban que se hacían encuestas a los mismos estudiantes o niños que hacían ellos investigación, y comentaban de que, ¿qué te gustaría hacer de grande? Y los mismos estudiantes o niños decían, pues, ¿sabes qué? Pues quiero ser el que vende estas cosas, quiero ver el que cobra por detener a estas personas, ¿verdad? Igual decir, oye, pues quiero ser arquitecto, quiero construir casas, quiero nada de eso. Ya había una descomposición que estamos hablando ya, o sea, yo era un menor, todavía estaba en secundaria, y hablaban de eso porque lamentablemente yo siento que se van a gloriar mucho las personas que hacen actividades cuestionables, se les pone como si fueran las personas lo mejor que les va con dinero, tienen poder, pueden hacer lo que quieran y son intocables. Entonces, todo esto son reflejos de todas partes, o sea, lamentablemente no es que pase que es porque jugaban Magic, no es porque jugaban Nintendo, no es porque jugaban King of Fighters, o sea, vaya, la descomposición social va por todos lados, pues a veces sí tiene que ver. Yo entiendo que los cantantes quieran hacer sus canciones y todo eso, bueno, pues, o sea, por favor, los medios masivos no lo promuevan, no lo promuevan, porque yo me acuerdo que escuché de televisoras. Yo vivo cerca de multimedios, entonces me ha Ujú. tocado estar cerca con productores o Ah, personas que trabajaban ahí. Y ellos mismos dicen, es que antes había programación familiar en un horario y ya después había la programación para adultos. Y ahorita en este momento, tan castigado por todos lados por cuestiones económicas o querer amasar el dinero o asegurar que sigan los medios siendo productivos, ya se perdió la ética y la responsabilidad social por ese lado, y ya pues se ha visto el deterioro por todas partes. Antes yo creo que ver la delincuencia era verla en películas, ¿sí? En películas, y en este momento pues canciones, medios, la forma en cómo se visten las personas. Ahorita en la actualidad le tienen más miedo al que anda en una motocicleta, dos personas que andan ahí, en una motoneta, ¿no? Dices que una Harley o algo así, o sea, eso ya se acabó de las pandillas. Ahorita ya ves eso y te da más preocupación, si quieren asaltar, parejo, tanto los choferes de taxis como también los usuarios, ya les da miedo subirse, porque ya por todos lados no hay una seguridad, pero pues involucra a la familia. Tú, como psicólogo, ¿qué podrías decirnos de esta, cómo a veces no proteger o quitarle, digamos, en realidad no es que sea una sociedad, en una parte, tiene que ver con tus valores de familia? ¿Qué podrías comentar algo pequeño, concreto, verdad? En tu al- experiencia. eh, lamentablemente esta situación, tal cual como tú mencionas, mientras más se reduzca todo lo referente a la apología del delito, que mejor. Y siempre
si a lo mejor lamentablemente el medio en el que se mueve los niños o los adolescentes está sobreestimulado, ¿qué quiere decir sobreestimulado? Lo ve que en juegos, lo ve en la casa, lo ve en la televisión, pues tiende a, pero mientras más se reduzca esta situación de en donde pues el contacto se da menos, pues va a ayudar a reducir a que el efecto o la situación que se pueda generar pues no se dé. Pero no quiere decir que no estemos exentos o que no estén exentos. Por ejemplo, iniciamos lo que los casos fuertes que pasaron que a lo mejor eran situaciones de lo que pasó con este Julio Castellón y Ana Nazar, que eran de la colonia San Jerónimo, que eran colonias, que son colonias pudientes, como en el caso de Cumbres, que también son y que eran familiares pudientes, como se dio el quiebre, particularmente en el caso de Sato y Erika mencionaban toda esta recopilación que estaba harta de sus hermanos, sí, de los niños, ¿no? Que fueron las víctimas ante esta situación y cómo también este Diego Santoy pues se dejó de influenciar por Erika. Y en el caso de Julio, pues ahí hubo mucho que ver también el tema del contacto con situaciones de drogas. Eh, pero algo que sí dice lo que es la psicología es cómo que es importante que estas situaciones de estimulación a que se dé se reduzcan o, o si a lo mejor por X o Y, pues no siempre los vamos a estar cuidando o los vamos a tener en la burbuja, dejar muy claro, es ciencia ficción, es un juego, tú no lo tienes que hacer. O sea, de esa manera, ¿no? Para que no trascienda. Y también si a lo mejor ves alguna situación de peligro o una situación de riesgo, que nos den toda la confianza. Como papás que nos digan, que nos comenten, y inclusive a aquellos adultos que le tengan confianza, que lo hagan, que se lo hagan saber, ¿no? Para que no se determinen en situaciones extremas. Algo que está promoviendo mucho este gobierno como el anterior es disminuir esta situación de apología del delito, de que se esté promoviendo el delito. Hablamos de aquellas canciones que promueven un estilo de vida que no es acorde, o una situación que no es acorde, que a lo mejor dice, pues sí, vas a tener acceso a muchas cosas, pero pues sabemos que tu esperanza de vida se va a reducir mucho, ¿no? Entonces, que es algo que se está realmente trabajando. Y reitero, depende también mucho lo que es el medio, pero aquí también es promover el mentes ocupadas. Mientras más la persona esté ocupada, también ayuda a que no esté pensando o sobrepensando para que se generen situaciones extremas. Algo que inclusive, pues particularmente en los niños es promover eso, el de que, oye, pues si ya terminaste de estudiar, meterlos en otras actividades, pero literal es estar mucho al pendiente de ellos y siempre hacerles saber todas aquellas situaciones que se pueden concretar, que se pueden pasar. Bien. Es Perfecto. Nada el, más quiero ahí que quede bien claro la apología del delito, no mucho, o sea, de hecho, apología suena muy bonito, la verdad. O sea, la es que no palabra podemos apología, decirla, no podemos sí, decir la otra palabra. no, no, pero suena muy, muy bonita porque así está en el, Igual aquí lo vamos a poner este, así. no, no, pero vaya, suena muy bonito decir la apología del delito, pero en realidad es la exaltación, la justificación, el elogio público de algo que no está bien, o sea, que se considera crimen. Y ¿Sí? de hecho, Entonces, aquí te los voy a, delitos aquí te voy a selectivos, interrumpir un poco. Tenemos ejemplos buenos. En la generación Z, este, la generación Z, que son los centennials, que son los nacidos entre el 97 y 98 hasta el te lo 2000, sabes muy bien, las definiciones. por ahí de 2004, 2005, que ahorita son los veinteañeros, este, a nivel mundial, y inclusive a nivel México, yo lo he visto también, ya en este momento son los que menos eh, toman bebidas alcohólicas. Ok, le Este, suman. bajado de hecho casi no toman y de hecho ellos están promoviendo muchos las fiestas
de las coffee parties, que son fiestas de café, donde literal es toda una fiesta, pero hay todas combinaciones de café, las running parties, que es literal cita a correr. Oye, a nosotros nos tocaron las carteadas. Sí, Sí, eh, ibas y te abrían el antro, pero para que fueras a bailar, a eso ibas a exacto, bailar y nada de bebidas, o sea, alcohólicas, ¿verdad? Nada de eso, y exacto. era música sana. Y eso, qué bueno que lo marcas, ¿verdad? Que están otra vez queriendo promover, que es Pero lo lamentable, que han sido voy es de afectados. que, de como un ejemplo de un cambio generacional que ellos, y haciendo, de hecho salió, también va a salir aquí en el momento de la edición, que como porque se dio esto, muchos entrevistados de ese pequeño muestreo mencionaban que no querían ver situaciones que sobrevivieron en casos familiares, que el típico tío mala copa, la mamá o el papá, y que dijeron, no queremos eso, y se revirtió en otra adicción, que es el vapeo. Entonces, pues se puede decir que se revirtió, el vapeo sabemos que es mucho peor, pero no tiene un nivel de alcance social. No estamos diciendo que es bueno el vapear, eso es algo importante, pero sabemos que tiene un menor grado social a lo que es en el aspecto, lo que es del alcohol. Entonces, es el ejemplo que estoy dando de que sí se pueden revertir las cosas, si se hacen bien. Qué padre sería que en el cabo de unos años de que, oye, pues esto ya disminuyó mucho, pero es un compromiso, como mencionaba hace un momento, es un compromiso tanto desde la casa, es un compromiso social y de exigencia hacia el gobierno, y que también lamentablemente que es mucho involucrar al gobierno para que esto literal baje a mínimos o que ya casi sea imperceptible, ¿no? Pero Sí, principalmente, hay cuestiones gravísimas. Yo me acuerdo, yo alguna vez escuché los corridos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en todos los corridos no se exaltaba, a final de cuentas, la persona que estaba ahí, cuál se le dedicaba a esa banda, a ese grupo, a esa persona, al final de cuentas pagaba las consecuencias. ¿Sí? Y la música actual, al contrario, están exaltando que tengo dinero, tengo esto, yo lo que quiero hacer. Pues es que, y no es algo en contra de que dejen de cantar, estoy cantando, pero o sea, puedes cantar otras cosas, o sea, no, a final de cuentas, hay maneras y algo ahí, pues sí tiene que estar regulado. ¿Sí? exacto, Directamente no son los culpables, pero están contribuyendo a que hagan las personas. O sea, hay personas de que no estoy de acuerdo que los que toman y los se accidentan, entonces pues, sigues promoviendo también tú el producto y todo eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los negocios no van a dejar, o las empresas o los fabricantes van a fabricar lo que la gente quiera comprar. tal cual, completamente de acuerdo. Y es algo que promovemos mucho aquí en Política Paranormal. Es mejor promover el debate, el crear una buena sociedad, porque es hasta que realmente disminuyamos, es mejor llegar a para no cantinflear tanto, es mejor llegar a un buen consenso de opiniones y donde busquemos el crecimiento y que esto realmente ya desaparezca. Y créanos que esa va a ser la verdadera situación y como sociedad vamos a trascender, a ser mejores. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? ¿Verdad? Inicialmente, desde ahí se empieza a trabajar, claro. Exacto, Claro, exacto. claro. Aquí toca hablar a los niños de que el bullying, y resulta que los que tienen el bullying tienen un problema, tienen un hogar vulnerable. ¿Eh? No necesariamente las condiciones de vida que sean económicas, pero pues resulta ahí que hay ciertas vulnerabilidades que provocan los papás, que provocan los familiares, o a veces con quienes se juntan los niños afuera de sus casas, afuera del horario escolar, y qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, pues sí, se empieza a trabajar desde ahí. No quieres un niño que grite, pues no gritas en la casa. No quieres que un niño golpee a otro niño, pues tampoco lo golpeas en la casa, ¿verdad? El niño que empieza a hablar, que empieza a dialogar, que empieza a utilizar la razón y la voz, pues un niño que desde la casa
está siendo escuchado y se le empieza a tratar como un adulto pequeño en cuestión de que tiene la capacidad de hablar y que, o sea, a lo mejor su razonamiento no prevé los alcances, no ve sus acciones más allá de lo que es, pero sí saben, y yo sí creo yo sí creo que el ser humano inherentemente sabe lo que es bueno. Exacto. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, por vernos. En Política Paranormal y más, acuérdense que siempre promovemos lo que es el debate. Síganos, estamos presentes tanto en YouTube, en Spotify y en Amazon. Y pues nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Bye. Déjame, nada más voy a parar aquí. Y si le cuelgas, ¿no?